comenzamos estas jornadas cervantinas desde el Ayuntamiento y su Concejalía de Cultura con un doble objetivo. El objetivo era dar a conocer, evidentemente, la vida y la obra del creador de la novela española, que es Miguel de Cervantes. Y el otro objetivo era tratar de interiorizar por parte de los villarrubieros que Villarrubia es un lugar de la Mancha también, que está vinculado de alguna manera al Quijote a través de uno de sus episodios novelescos incluidos en El ingenioso Hidalgo, que es la historia de Grisóstomo y Marcela. El primer objetivo, el dar a conocer la vida y la obra de Cervantes, vamos intentando, creo, de alcanzarlo. En estas jornadas han desfilado pues, personas muy prestigiosas relacionadas con el cervantismo, empezando por el profesor Fernández Nieto, siguiendo el hispanista Trevor Tadson, tan vinculado a Villarrubia por su libro sobre la historia de los moriscos, y el profesor Javier Huerta sobre el teatro de Cervantes, que nos habló el año pasado. Evidentemente, todo esto hoy nos va a hablar el profesor Vélez de otro aspecto de la biografía de Cervantes y vamos, como digo, consiguiendo esos objetivos. Desde el Ayuntamiento creo que todos y fuera del Ayuntamiento somos conscientes de que la cultura es un acontecimiento que no repercute excesivamente en los votos de los políticos, pero la cultura con mayúscula debe de seguir adelante y por eso yo doy las gracias al Ayuntamiento que comparte esta sensibilidad para seguir adelante con estas actividades. El segundo objetivo, que era que los villarrubieros interiorizaran este episodio de Grisóstomo y de Marcela y lo vincularan con nuestro pueblo, pues de momento no se ha traducido en realidad. Vamos a intentarlo, quizá en este mismo año tan cervantino como es el del cuarto centenario, para que se produzca al fin el estreno de una pequeña obra de teatro realizada por Marcela Sepúlveda, recientemente fallecida, y que creo que merece la pena que apostemos por su representación. Yo creo que con ello, si lo lográramos, todos los años podríamos, en la fecha señalada, hacer un homenaje a Cervantes representando este episodio, con lo cual interiorizaríamos, como digo, la idea de que Villarrubia de los Ojos es un lugar de la Mancha. No es en un lugar de la Mancha, pero sí es un lugar de la Mancha que aparece, aunque no citado, desde mi punto de vista, entre las rutas que los eruditos del siglo XIX señalan a el ingenioso Hidalgo. Bien, con independencia de esto, hoy nos trae el profesor don Julio Vélez,
nos trae la figura de Miguel de Cervantes, titulado Mito y el mito y el hombre, Miguel de Cervantes. Realmente las palabras que ya la señora alcaldesa ha dicho han puesto sobre el tapete lo que es nuestro conferenciante de hoy. Efectivamente, don Julio Vélez es doblemente doctor por dos universidades bien distintas, como son las de Chicago y Salamanca, y ha desarrollado gran parte de su tarea docente fuera de España, en distintos centros de los Estados Unidos. Hablando precisamente con él, yo no lo conocía en este sentido, resulta que el hispanista Trevor Dodson ha sido profesor suyo, o sea que hemos enlazado de una manera a Villarrubia, pueblo que estaba en las antípodas de el conocer de momento, con Trevor Dodson, que le habló de nuestro pueblo y que hoy lo tenemos aquí. Las líneas de investigación de Julio son fundamentalmente, como se han señalado, la prosa, la poesía y el teatro españoles en los siglos del XV al XVII. Efectivamente, son los siglos de una gran creatividad en la literatura española. Muchas de sus publicaciones, que efectivamente ahora no viene a cuento el relatar, pero ya que había indicado la alcaldesa en esta pequeña referencia de su currículum la defensa de la mujer, pues es su último libro, La defensa de la mujer española en las letras hispánicas desde el siglo XV al siglo XVII. Por supuesto que Julio ha trabajado en otros temas relacionados con como he dicho, con el teatro, los personajes de Moreto, las obras de Torres Naharro, de Lucas Fernández, y un clásico que estaba muy abandonado y que me ha congratulado, no he llegado yo a alcanzar a leer, que era la obra de don Álvaro de Luna sobre las virtuosas y claras mujeres, que es un clásico efectivamente de la literatura del siglo XV. Por lo demás, simplemente decir que Julio es un ameno conferenciante y que creo que hoy en este tema, que es sobre Cervantes, del cual me consta están preparando él y nuestro conferenciante del año anterior, el profesor Huerta, están preparando una edición de la obra teatral de Miguel de Cervantes, pues nos ilustrará sobre ese otro aspecto más cercano a nosotros, que es lo que constituye el mito y la persona de este, como digo, creador de la novela española, que es Miguel de Cervantes. Julio, cuando quieras, te lo paso. ¿Me escuchan bien? Sí. Soy yo, ¿no? Muchas gracias, Isidoro. Primero de todo, quisiera agradecer a Isidoro Villalobos y a toda su familia, sobre todo la familia, el acogimiento que han tenido conmigo hoy, que ha sido fantástico. Me han... ¿Sigo? Yo intento que sea. A lo mejor no hace falta, si me escuchan bien sin... Yo tengo voz, Estamos en teatro, ¿sí? Desde que me acogieron en esta casa solariega magnífica que tienen hasta que me llevaron al mirador, he logrado entrever la cotidianidad y la cercanía de una gente que son muy representativos de la esencia de lo que es la Mancha, ¿no? Viniendo hacia aquí, pensaba, bueno, ¿qué voy a contar yo en Villarrubia de los Ojos de Cervantes cuando realmente esta gente está rodeada de circunstancias cervantinas, ¿no? O sea, estamos a pocos kilómetros de Puerto Lápice. La propia Villarrubia de los Ojos, bueno, Puerto Lápice, por cierto, es el famoso lugar donde tuvo Don Quijote la batalla con el vizcaíno, en el capítulo 9 de la primera parte, capítulo fundamental para entender la novela. Villarrubia de los Ojos es el lugar donde tuvo lugar uno de los episodios más importantes del Quijote, que trata en el libro de la defensa de la mujer, el episodio de Grisóstomo y Marcela, que luego si quieren podemos ver. Yo he escogido otros fragmentos de la obra cervantina para tratar en conjunto, pero a lo mejor
les interesa más este orden. Bueno, asimismo, antes de que me meta en materia, quisiera agradecerle a la alcaldesa y a su concejal de Cultura, por supuesto a Víctor, porque he estado carteando y telefoneando en las últimas semanas profusamente para la organización de este acto, pues todas las molestias que se han tomado en la organización del mismo y que se agradece. Les indico un par de cuestiones. Primero, tienen antes de empezar, tienen en su mano 2 páginas, una de ellas con lo que podemos llamar el testamento literario de Cervantes, sus últimas palabras, que en un día como hoy sería especialmente bonito que viéramos, ¿no? Porque ya saben que estamos celebrando los 400 años de su entierro, no de su muerte. Murió ayer, ¿no? Murió el día 22. Ahora, él para el día 22, hoy es el día 22, claro, mañana celebramos, hoy es el día de la muerte, mira que bien, precisamente, hoy es el día 22. Mañana celebraremos en el 4º centenario el entierro, o sea, el día 23 de abril. Ya saben que en realidad, aunque se celebra Cervantes y Shakespeare, ninguno de los dos murió exactamente ese día. Es un día que tomamos porque es fácil. Shakespeare no murió el 23 de diciembre, pues el 23 de abril, porque no estaba rigiéndose por el calendario igual que lo regimos nosotros, y Cervantes murió el día antes, ¿vale? Fue enterrado el día 23. En ambos casos nos encontramos con personas en las que se entremezcla su aspecto humano y el mito que hemos creado de ellos, ¿vale? Y de aquí les voy a comentar para que vayamos viendo cuáles son las diferencias entre el Cervantes hombre, el Cervantes que vivió, y el Cervantes mito, el Cervantes que celebramos, el Cervantes icono. Párense a pensar por un momento en las monedas de euro. Esto lo hacía yo con mis compañeros, en las monedas de céntimo de euro. ¿Por qué escogió España precisamente el icono de Cervantes? Cervantes es la cara de Cervantes, la que aparece ahí. Por cierto, continuando con el mito, ninguno de los retratos que tenemos la certeza de que fuera el Miguel de Cervantes. Al igual que ninguno de los retratos de Shakespeare que tenemos la certeza que fuera de Shakespeare. Solamente tenemos alguna certeza en el caso de Góngora y una certeza absoluta en el caso de Quevedo, quien por cierto también aparece bien representado aquí, puesto que fue señor de la Torre Juan Abad, que no vive lejos, ¿vale? Asimismo, el instituto que representa la lengua española. El instituto es un instituto interministerial que se dedica a la promoción de las lenguas y de la cultura española. Se llama Instituto Cervantes. Se llama Instituto Cervantes más bien por el mito que por el hombre, ¿vale? Las referencias a Cervantes son constantes. Ustedes viven rodeados de referencias a Cervantes. Hace nada estábamos en este maravilloso mirador que tiene a pocos kilómetros de aquí, ¿no? Con estas cabañas en las que hay un Quijote gigantesco, ¿no? Y además intenta representar el típico encuadre de las posadas cervantinas en las que Don Quijote hubiera sido armado caballero. Es decir, ustedes, mejor o peor, tienen ya contacto con Cervantes. Es un contacto con el Cervantes icono, el Cervantes mito. Ahora, ¿qué sabemos realmente de la figura de Cervantes? ¿Vale? Les voy a pasar, en la primera de las páginas tienen una selección de biografías, por si quisieran saber más sobre esta figura, que es fascinante, ¿eh? Y les he traído 2 libros que les pido que los devuelvan, los tengo aquí, que son 2 biografías de Don Miguel, 2 biografías separadas por una serie de años. La que más me gusta es esta, la que más me gusta no, quizá la que más se utiliza dentro del mundo del cervantismo ahora es esa, la de Caravaggio, pero este año han salido 2 biografías distintas, de Don Miguel. Esta de aquí, José Manuel Lucía Mejías, La juventud de Cervantes, y Jordi Gracia, Cervantes, La conquista de la ironía. Es decir, continuamos produciendo biografías. Hace unos años el profesor Fernández Nieto les habló, en este mismo foro, les habló de Cervantes desde sus biógrafos. Hay bibliografía sobre la biografía de Cervantes. Hay tantos libros sobre la biografía de Cervantes que sería un corpus de estudio propio. De
hecho, hay gente que se especializa en biografía, que se dedica solamente a ver la cantidad de biografías que encontramos. Ahora, ¿qué sabemos de Cervantes hombre? Sobre Cervantes hombre tenemos al menos dos partidas de bautismo que disputan el lugar del nacimiento. La primera es la que se encontró en Alcalá de Henares en 1752 y la tiene aquí reflejada. La que dice que el domingo, 9 días del mes de octubre, año del Señor de 1547, fue bautizado Miguel, hijo de Rodrigo Cervantes, y de su mujer, doña Leonor, y bautizóle el reverendo señor Bartolomé Serrano, cura de Nuestra Señora, testigos Baltasar Vázquez, sacristán, que yo que le bauticé y firmé de mi nombre, firmado por el bachiller Serrano. En un documento que va a ser importantísimo para la biografía de Cervantes, llamado la Información de Argel, de 1580, se confirma que Cervantes nació en Alcalá de Henares. Ahora, no por ello podemos descartar otras biografías. La de Alcázar de San Juan, que se encontró en 1752, que dice: en 9 días del mes de noviembre de 1555 y 8 bautizó el reverendo señor Álvaro Pajares, un hijo de Blas de Cervantes Saavedra y Catalina López, que fue de nombre Miguel. Bueno, sabemos que el padre de Cervantes, por otras informaciones que no son la partida de bautismo, se llamaba Rodrigo, por lo cual es más que posible que la cierta, la correcta, sea la de Alcalá, pero no por ello deja de ser importante para el Cervantes mito, puesto que esto le permite al Alcázar de San Juan reclamar un puesto en la ruta cervantina. ¿Por qué no? Tiene toda la razón. Hay múltiples aldeas de múltiples lugares. Saben que la palabra en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no se refiere a lugar, se refiere en realidad a villa, a aldea, a pueblo. Cervantes deja abierto el lugar de nacimiento, el lugar de las aventuras de Don Quijote, y lo hace además con una cierta retranca muy manchega, dando a entender que todas las villas de la Mancha pueden pelear por el honor de tener a Don Quijote como hijo suyo, ¿vale? Y bueno, pues está bien. Argamasilla de Alba también lo hace, Villanueva de los Infantes también lo hace. Hace poco seguro que el profesor Fernández Nieto insistió con mucha vehemencia sobre Villanueva de los Infantes, ¿no? Porque quería haberlo demostrado científicamente. Todo lo científico se puede demostrar, ¿no? Pero bueno, no tenemos una partida de nacimiento, o la partida de nacimiento más exacta que podemos considerar es esta de Alcalá. A esto hay que sumarle que ya desde el siglo XVIII Cervantes funciona como mito. Es decir, ya hay interés económico, social, cultural, por distintos lugares, por ahijarse a Don Miguel de Cervantes, porque Don Miguel de Cervantes ya es un gran autor. Tengan en cuenta por un detalle mínimo. En 1605 se publica la primera parte de Don Quijote, ¿vale? Que se termina antes, 1604, 22 de diciembre. En 1607, en una aldea perdida de Pausar de Sarasara, en Perú, aparece ya una representación teatral en la que hay un Don Quijote como personaje. Fíjense, en 2 años, con los medios de comunicación de la época, salta de Madrid a Perú. Este es el poder que tiene Don Quijote de la Mancha, que automáticamente comunica a muchos niveles desde el principio. En 1609 tenemos traducciones al francés, en 1613 tenemos traducciones al inglés, en 1616 hay una obra de Shakespeare que no sabemos si la tenemos o no, pero sabemos que la representó, titulada Cardenio, que narra las aventuras del loco Cardenio, de la primera parte de Don Quijote. Es decir, Shakespeare también tocó Don Quijote, ¿entienden? Es un fenómeno editorial bastante importante ya en su propio momento. ¿Que era en ese momento lo que luego será? Quizá no. A lo mejor la gente lo leía un poco como libro de risadas, que decían, ¿no? Como libro de chanzas, de chanzonetas, porque se divertían. No tiene nada de malo eso. Es un libro tremendamente divertido si solo se lee como libro divertido, pero también es un libro que tiene muchos más registros.
Los registros los encontrarán posteriormente, en el siglo XIX. ¿Vale? ¿Qué sabemos de Cervantes hombre? Tiene un padre, Rodrigo Cervantes, licenciado, culto, sabemos que es culto porque tiene biblioteca, y tenemos restos de la biblioteca que tuvo don Rodrigo Cervantes. Lamentablemente no tenemos ningún resto de la biblioteca de don Miguel, esto es un problema. Hay autores, sobre todo los autores que siguen a un señor muy específico, un antiguo profesor de la Universidad Complutense llamado Américo Castro, que insisten en el origen converso, es decir, judío, hebreo, de Cervantes, ¿no? Por ambos lados, por madre y por padre. A mí personalmente me cuesta pensar en esos términos, principalmente porque tenemos otros autores de la época, como Mateo Alemán, famoso autor del Guzmán de Alfarache, que inicia la novela picaresca del siglo XVII, y sobre ese señor sí tenemos datos. Algo tan sencillo como eso. Tenemos datos de que era converso, un señor que era tan conocido en la época como Miguel de Cervantes. Y sin embargo sobre Cervantes no. Con lo cual, yo esas cosas me las tomaría con un poquito de sal, que dicen en la ley. Su casa. ¿Cómo viviría Cervantes? La magna biografía de Luis Astrana Marín, que es la biografía más completa y a la vez la más ficticia de todas, porque son 7 volúmenes que tienen allí, en los cuales pues parte novela, inventa cosas, y sobre todo tenemos un problema que no dice dónde encuentra las cosas. No le gustaba a don Luis decir dónde iba encontrando las cosas. Describe lo que hubo de ser la casa de Miguel de Cervantes, no en el momento en el que de los padres de los Cervantes, o de don Rodrigo Cervantes, no en el momento de Cervantes, sino posteriormente, ¿no? Encontramos pues una casa bastante señorial, planta baja, principal con galerías, distribuida vía un portal, un patio con pozo, esto les ha de sonar, hay muchas casas así. Sala gabinete, 3 dormitorios, otra sala interior, 2 cocinas, un corral, un excusado, una cueva. La segunda planta, la planta principal, consta de recibimiento, galería, 2 gabinetes, otra sala interior y otro gabinete interior. 5 dormitorios, cocina, despensa, carbonera y retrete. Completita, ¿eh? Esto casa mal con la imagen de pobreza que tenemos de Cervantes sistemáticamente, ¿eh? Pero esto forma parte también de Cervantes culto. Esto de que murió pobre, porque en España no tratamos bien a nuestros mitos, es verdad, no tratamos bien a nuestros mitos. Pero hombre, pues, pobre solemnidad, no es, eso ya se lo puedo asegurar, ¿vale? ¿Qué era Cervantes? Vamos a dividir primero la etapa del Cervantes hombre de acción, que es la que tiene descrito en el libro de Lucía Mejías, entre otros, ¿no? Y de armas, es decir, se va a educar y luego va a luchar. Luego va a ser un hombre que intentará medrar un poco en la corte, en las distintas cortes, intentará ser conocido entre los distintos ámbitos literarios y luego, pues, con muchos dimes y diretes, intentando publicar teatro, intentando publicar poesía, al final dará con la fórmula mágica que será Don Quijote. Obra que él mismo no va a considerar su gran obra. Su gran obra, para él, curioso, un autor que tiene mala suerte para eso, para él su gran obra es esta, una obra que hoy se lee poco, que se llama Los trabajos de Persiles y Sigismunda, no Segismunda como nos ponen en el osario cervantino que se ha abierto hace poco en Madrid, ¿vale? En 1566 sabemos, porque hay documentación, que estuvo en el Estudio de la Bella, regentado por Juan López de Hoyos, ¿vale? Y allí escribió sus primeros poemas sobre la enfermedad y muerte de la reina doña Isabel de Valois, en la que se encuentran 2 poemitas, y ahí López de Hoyos lo llama nuestro caro y amado discípulo. ¿Hasta qué punto fue Cervantes, formó parte de este estudio? A ver, piensen en el Estudio de Madrid. El Estudio de Madrid no es un centro superior de estudios en el 66, lo va a ser posteriormente en mi universidad. Luego lo va a ser, pero en 1566 no. Si uno quiere estudiar va a Alcalá, ¿vale? A Alcalá o a Salamanca. Entonces, ¿cuál es la formación de Cervantes? Seguramente la formación de un hombre que tiene el suficiente conocimiento letrado como para trabajar de lo que hoy sería contable, más o menos, que tiene conocimiento de letras, que se desenvuelve malamente en latín, que no conoce griego, con lo cual hay determinadas cosas que no puede tratar, ¿vale? Y que sobre todo no tiene estudios superiores. Es decir, son estudios medios, pero son estudios medios del siglo XVI, que son estudios medios para poca gente, ¿entienden? ¿No? Ahora mismo sería un tercero de carrera, así poco a poco, ¿vale?
Posiblemente, y esto es un dato interesante en mi opinión, estuvo en la tertulia literaria del Duque de Alba de los años 60. ¿Vale? Estuvo allí también, y quizá ese fue su inicio. Y él, como autor que es del siglo XVI, no le parece el mejor método para hacerse famoso y ser conocido y sobre todo tener prestigio, escribir en prosa. La prosa en el XVI no es el género más prestigioso del mundo. Es mucho más prestigioso ser poeta y mucho más prestigioso en términos económicos ser dramaturgo. Y eso es lo que va a intentar. ¿Vale? En el estudio de la Villa conocerá a un dramaturgo importante, Alonso Getino de Guzmán. Y Alonso Getino Guzmán es el principal actor de la compañía de Lope de Rueda. Lope de Rueda es uno de los padres del teatro español y realmente el inventor de una genialidad en el teatro, la taquilla. Lope de Rueda por primera vez deja de representar obras de teatro para señores nobiliarios y para la iglesia y comienza a cobrar. Y solo por eso merece un lugar en el imaginario del teatro español. Alonso Getino es uno de los principales actores que tenía. Y allí, en el 69, forma parte de los que escriben las exequias fúnebres de la serenísima reina de España, doña Isabel de Valois. Con lo cual tenemos otros comillas. Aquí acaba de salir, esto sí que acaba de salir. O sea, acaba de salir que envió Gallego. Acaba de salir. Las poesías de Miguel de Cervantes en edición, una magnífica edición de Adrián Sáez, profesor en la Universidad de Neuchâtel, en Ginebra, en la que se recopilan todos estos versos de juventud. ¿Vale? Eso es lo primero que buscaría Cervantes, hacerse conocido en el mundo literario por medio de la poesía, seguramente por medio del teatro, y sobre todo como medio para luego llegar a conocer a algún noble y servirle como secretario. Todos los nobles necesitaban secretarios de letras que supieran un poquito de latín, no era necesario que supieran griego. No lo iban a necesitar, pero un poquito de latín sí que tenían que, y ahí es donde podía entrar perfectamente un señor como Miguel de Cervantes, que tenía una familia que podía apoyar y que tenía un cierto conocimiento. No le debió de ir mal, porque en 1569 sabemos que se embarca para Italia como servidor de Giulio Acquaviva, quien fue nombrado cardenal un año después, en 1570. Y ahí esto ya nos indica que el señor Miguel de Cervantes pues, tuvo algún tipo de conocimiento de lo que fue el Renacimiento italiano, pero decide cambiar. Cambia de tercio, nunca mejor dicho, y se hace soldado de tercios. Es un ideal de la época, no nos tenemos que extrañar. Garcilaso de la Vega, el mejor poeta del siglo XVI, uno de los mejores, que muere en 1536 y se publica en 1543, es poeta y soldado, y es uno de los ideales del momento, a que no tiene por qué llamarnos mucho la atención. Y allí él cambia de tercio y pues va por distintos lugares, por Palermo, por Milán, por Florencia, por Venecia, por Parma y por Ferrara. ¿Qué es lo que hay en Italia en el XVI? Pues sí, habría hambre y habría problemas y habría conflictos militares, pero también había arte. Y había un arte maravilloso que posiblemente ha habido cervantistas que mantienen que él llegó a conocer, que posiblemente aparezca. El libro más importante para eso no es el Quijote, porque el Quijote al final es un libro de parodia, es un libro de invectiva contra los libros de caballería, es decir, no pretende ser un libro culto. El libro culto suyo, es decir, por el que Cervantes quiere ser recordado, es este, el libro de Parsiles y Sigismunda, y aquí los trabajos de Parsiles y Sigismunda, y aquí es donde aparecen representadas todas estas obras. ¿Vale? También en 1585 publicará la Galatea, y la Galatea es el objeto de un cuadro importantísimo de Rafael. Y hay muchos guiños hacia la pintura del momento. ¿Vale? Entonces, sé que, no sé si otros conferenciantes habrán hablado del Cervantes pobre solemnidad, pero a mí realmente no me acaba de convencer. Tampoco les digo que sea un noble, o sea, para un modelo de escritor noble tenemos a Quevedo, cerquita, perfecto. ¿Vale? Noble secundario, no es el Marqués de Santillana, es un señor, el señor de la Torre Juan Amar. ¿Vale? Cervantes, sin ser Shakespeare, del que podemos dudar todavía mucho más de su formación académica, pues estaría al nivel de un Lope de Vega, una persona que tiene algo de formación
pero que no pueden hablar mucho de la formación que tienen porque en la época, en el Renacimiento, hablar de lo mucho que sabes queda un poco pedante. Es mejor hablar de lo natural que te salen las cosas. Y es fundamental esto, el natural. Piensen un ejemplo contemporáneo. García Márquez. García Márquez cuando escribía, decía que él escribía como hablaba su abuela. Bueno, luego uno coge cualquier novela de García Márquez, hace así, y salen referencias mitológicas, literarias, teológicas, filosóficas, extremadamente sofisticadas, pero él busca ese natural, el natural de escritor cotidiano. ¿Vale? No se fía en los escritores cotidianos, nunca lo son, ¿vale? Siempre hay algo detrás. Y esto es muy famoso de la Santa Liga, claro. La Santa Liga, en la que se embarcará, formará parte, claro, de 1571, de la batalla de Lepanto, el sitio del 71, y allí sabemos, hay por lo menos documentación que hasta ahora podemos considerar verificable, es cierta, de que don Miguel, pues sí, fue el manco de Lepanto. No fue manco, ahora os explicaré lo que es el manco en la época, pero sí, llegó allí y luchó mucho, ¿vale? La Santa Liga, tienen ahí representaciones, este ahora aquí es el anagrama que utilizaron las tres potencias que lucharon contra los turcos. Aquí aparecen representados en este cuadro esta alegoría del Greco maravillosa, en la que verán aquí el inoc signum, ¿no? Con este signo, refiriéndose a Cristo, pero inoc signum, con este signo vences, los tres en posición de oratoria, reverenciando, que acaba siendo una posición anterior que van a tomar todos los soldados antes de entrar en batalla, y tendremos aquí a Felipe II, al Dogo y al Papa, y a los tres, y luego una nueva santa, una nueva trinidad, enfrentándose contra los turcos, ¿no? En este caso sabemos que don Miguel estuvo, y lo sabemos por la información de Madrid. Ahora os explicaré estas dos informaciones, que son importantes. La veremos luego en el episodio de Argel. Don Miguel de Cervantes en ese momento estaba malo y con calentura. Estoy citando, en la dicha batalla naval. Y el dicho capitán y otros muchos amigos suyos le dijeron que pues estaba enfermo y con calentura, que estuviese quieto abajo en la cámara de la galera. Abajo del todo, en galeras. Recuerden el episodio de los galeotes. En las galeras están, en la primera parte. El episodio es fundamental. Y el dicho Miguel de Cervantes respondió que qué dirían de él, y que no hacía lo que debía, y que más quería morir peleando por Dios y por su rey que meterse a su cubierta y que con su salud, y peleó como valente soldado por los dichos turcos en la dicha batalla en el lugar del Esquife. Al principio del todo, está malo, fíjense, aquí ya están empezando a remezclar Cervantes hombre y Cervantes mito. Está malo, está fatal, está con calenturas, pero se va al Esquife al principio del todo y es uno de los primeros que empieza la lucha. ¿Vale? En el Esquife era una carnicería, el primer sitio donde la gente moría, una batalla normal. Como su capitán lo mandó y le dio orden con otros soldados, y acabada la batalla, como el señor don Juan supo y entendió cuán bien lo había hecho peleando el dicho Miguel de Cervantes, le acrecentó y le dio cuatro ducados más de su papa. De la dicha batalla naval salió herido de 2 arcabuzazos en el pecho y en una mano, de que le quedó estropeado en la dicha mano. Esto que les estoy citando es la información de Madrid. La información de Madrid es una información hecha, es decir, una especie de hoja de servicios diseñada para demostrar lo valiente que fue Miguel de Cervantes junto a otros en Lepanto, para que ayuden a su familia con el rescate de los 500 ducados que necesitan para poderlo liberar de los baños, es decir, los baños de Argel no eran unos baños, precisamente, no los baños turcos que ven a relajar, de la cárcel de Argel. ¿Vale? En 1575, Cervantes está entre 1571 y 1575, está moviéndose por distintas batallas italianas y ya ha dejado de ser soldado bisoño, es decir, ya no es un soldado inicial, ya tiene experiencia. Más que posiblemente Miguel de Cervantes estaba recopilando informaciones, cartas de recomendación, lo que hoy llamaríamos cartas de recomendación de distintos capitanes. Intentaría una carta de recomendación del propio Juan de Austria, y luego sobre el Cervantes mito hay muchas cosas sobre si se llevaba bien con Juan de Austria, y como Juan de Austria hay un cuadro maravilloso del siglo XIX cuando Juan de Austria se acerca a Miguel de Cervantes, el Miguel de Cervantes se herido después de la batalla, ¿no?
están mezclando ideas, no es de la época, lo cual no nos sirve para nada. Pero ahí lo que hace es recopilar sobre todo material para intentar su promoción dentro del ejército. Y para una persona con aspiraciones, como las de Cervantes, el camino de las letras era bueno, pues estoy citando literalmente al licenciado Vidriera, pero era mejor el de las armas. ¿Vale? Uno no avanza más por las armas, no puede probar mejor su valentía y su valor. En el 75 tiene la mala fortuna de ser capturado. Ahora, Cervantes es capturado junto con otras personas en la galera Sol por una flotilla turca comandada por este señor Arnaud Mami, quien va a aparecer luego, va a aparecer luego en la historia del capitán cautivo. Trató de escapar en 4 ocasiones. Quédese con este detalle, es importante, 4 ocasiones. Y va a tener relaciones de amor-odio con Fray Diego de Aedo y Antonio de Sosa, porque ellos escribirán luego cosas sobre qué es lo que había en Argel. Y en algunas Cervantes no queda muy bien parado. Vamos a ver. Cervantes vuelve constantemente a Argel. Vuelve constantemente a Argel, algunos estudios han dicho porque ha sido una experiencia traumática en su vida, y es verdad que cuando uno tiene un trauma, lo repite y lo repite y lo repite de manera automática. Pero personalmente me da la sensación de que lo hacía principalmente porque la época tenía que ser atractivo el tema de Argel dentro de España. Mucha gente conocía soldados que habían sido capturados por Argel, en Argel, que se habían enfrentado con los turcos, y no dejaba de ser una historia exótica, una historia para vender. Dedica 2 obras de teatro, los tratos de Argel y los baños de Argel, y el relato del capitán cautivo de la primera parte del Quijote. Los capítulos tienen ahí del 39 al 41, o sea que vuelve constantemente a esto, ¿vale? En la información de Argel, recuerden, la información de Madrid y la información de Argel son los dos documentos, los documentos fundamentales para saber quién era Miguel de Cervantes, nos dicen claramente que sí. Cervantes sí es de Argel, eso es indudable. Lo que hacen estas informaciones es preguntar a 15 personas que hayan conocido, no solamente lo hacían para Cervantes, lo hacían para mucha gente, a 15 personas que hayan conocido allí en Argel o en el sitio donde estuvieran capturados, y intentaban mostrar su valentía y cómo se habían comportado de tal manera que ayudaran en el rescate, ¿vale? Que se ayudaran en el rescate, porque un rescate para una familia normal de la época de 500 ducados era muy elevado, ¿no? Ahora, vuelvo con el tema de Cervantes pobre. Si Cervantes era pobre, ¿por qué piden 500 ducados por él? Por personas nobles en la época, o por personas que tienen dinero, por lo menos que tienen dinero. ¿Por qué esperaban los turcos o los argelinos? ¿Por qué esperaban los argelinos sacar tanto dinero por él como por un noble? Posiblemente fuera por los documentos que él ya aportaba y que ha ido recopilando entre el 71, es decir, Lepanto, y el 75, que eran documentos que posiblemente, y esto es teoría de Lucía Mejía, lo que estuvieran buscando es la promoción de Cervantes dentro del ejército, y quizás ser incluso nombrado capitán, ¿vale? Para ser nombrado capitán en la época uno tenía que llevar un determinado número de recomendaciones por parte de distintos estamentos y gente de probada fe y de probada hidalguía al respecto de lo valiente que ha sido. Entonces él ha ido recopilando todo esto, y por eso los turcos consideran, o los argelinos consideran que Cervantes valía los 500 ducados, lo cual va a explicar por qué es capaz de sobrevivir las 4 huidas, los 4 intentos de huida, ¿vale? Los detalles que se dicen de él son los siguientes. Primero, las 15 personas han de decir si conocen al dicho Miguel de Cervantes y cuánto a que le conocen, ¿vale? Si es deudo o pariente suyo. Segundo, si saben o han oído decir, como hace 5 años, que el dicho Miguel de Cervantes está cautivo en esta Argel y que se perdió en la galera Sol en el año de 1575, la cual galera iba de Nápoles a España con otras personas principales. O sea, Cervantes no estaba abajo en la galera, no, estaba arriba, ¿vale? Principales, y que allí se perdieron caballeros, capitanes y soldados. Es decir, Cervantes tiene que ser otra cosa es que lo sea,
o caballero, o capitán, o soldado elevado. Si saben o han oído decir que el dicho Miguel de Cervantes es cristiano viejo hidalgo, y en tal término comúnmente reputado y tratado de todos. Ya saben que para el momento la hidalguía se probaba, los pleitos de hidalguía se probaban por medio de 4 generaciones de no haber tenido relación hebrea, ¿no? O morisca. Aquí tienen una historia morisca interesantísima. Y se rompe gran vez esto, pero para la época tenían que tener al menos 4 generaciones. Esto está en las 7 partidas de Alfonso X Sabio, es común, ¿vale? Ahora, esto nos da unos parámetros sobre cómo es considerado Cervantes en el momento. Los 4 intentos de huida de este Cervantes joven, del 75 al 80, pues la verdad es que nos muestran un poco, ahora sí, pues la mala suerte que tiene el hombre. Aquí sí que Cervantes parece que le ha venido un poco, o sea, que ha tenido mala suerte, ¿no? En el 76 intenta escaparse por tierra hacia Orán y falla, le pillan, porque unos pastores lo encuentran, le empiezan a dar voces a él y a un grupo. Nunca se escapa uno solo, se escapan entre grupos. En el 77 por mar, y le traiciona un renegado. Los renegados son figuras muy interesantes para estudiar la época, son aquellos cristianos que renegaban de su fe para hacerse musulmanes, o aquellos musulmanes que renegaban de su fe para hacerse cristianos, y que por lo general eran muy bien tratados porque tenían conocimiento de primera mano del enemigo. Hay, por ejemplo, una figura importantísima del renegado en la segunda parte del Quijote, en el episodio del Morisco Ricote. Al final, el Morisco Ricote, que vuelve a su casa, que es vecino de Sancho Panza y demás, resulta que está acompañado por un renegado, y si el pobre Morisco Ricote se tiene que ir y su hija Ana Félix quedarse, pues el renegado vuelve y lo perdonan perfectamente. ¿Vale? O sea, los renegados. Este renegado, el dorador, bueno, no los trata muy bien y los sancionan. En 1578 se escapa ya directamente con 3 caballeros principales. Hemos de suponer que ya 3 caballeros nobles. Y en el 71 esta es por tierra, y la última es por mar, en el 79 por mar. Y aquí le traiciona Juan Blanco de Paz. Juan Blanco de Paz, este dominico, es una figura interesante, si tienen alguna referencia en algún momento, échenle un vistazo, porque es un tipo curioso. Traiciona, en teoría, a la comitiva de Miguel de Cervantes y se convierte en enemigo acérrimo de Miguel de Cervantes hasta el punto de que él hace su propia información, que es una especie de contrainformación. No sé, me parece esto como muy de película de espías, pero él hace su información, que es una antiinformación o contrainformación de la información de Argel. Lo que viene a decir que Cervantes era muy malo. Ahora, desde el siglo XIX se ha tratado mucho por qué no fue castigado. Si ya sabemos que él estuvo y que se escapó 4 veces, y se puede imaginar que en una cárcel en Argel, que es una ciudad un poco donde no había ningún régimen legal, es que tenía su propio régimen legal, había pues mucho maltrato. Pues sabemos que la gente que se escapaba y volvían de Argel, sobre todo los soldados bisoños, los soldados básicos, ¿no? De los primeros años que intentaban escaparse, los mataban directamente. Con lo cual, pues hombre, que Cervantes se fuera no una, sino 4 veces, que sobreviviera, pues, ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, a cada cual más aventurada, algunas aventuradísimas, ¿no? Una de ellas, por ponerlo final, que gozaba del favor del rey. Aquí en favor podemos leer todo tipo de favores. Gozaba del favor de la hija del rey, también en favor aquí, como tenéis todo tipo de favores. Contaba con cartas de gente importante, de ahí que te dieran los 500 ducados. Y una última que ha salido ahora, que, bueno, no me acabo de hacer, yo tengo que decirlo, lo voy a hacer, es que era una especie de contrabandista. Es decir, una especie de Cervantes cata de blancas, ¿no? Que da paseo. Es decir, que él no es que fuera contrabandista, sino que se dedicaba a pasar prisioneros de Argel fuera de Argel, de manera profesional. Cobraba dinero. Estos contrabandistas acababan dando dinero a las autoridades argelinas para que no les castigaran, y por eso no les castigaban nunca. No lo sé, me parece un poquito aventurado, sobre todo porque no hay documentos, pero se ha dicho. De vuelta en España, cuando ya logra la familia los 500 ducados,
¿Cómo logra la familia los 500 ducados? Eso también tiene interés. La familia llega a recopilar 300 ducados y tenemos, precisamente por la información de Madrid, tenemos la noticia de que los familiares, después de muchos dolores de cabeza, logran recopilar 300, 350. Los frailes mercedarios, que se dedicaban profesionalmente a una de sus funciones, era la del rescate de los prisioneros, podían dar entre 50 y 100. Y en este caso parece que hubo ayudas exteriores a la familia y a los frailes mercenarios, pero de poca monta. O sea, no es que tenga el favor de un noble que dé los 500 ducados, pero sí alguien dio entre 50 y 100 ducados más para poderlos salvar, ¿vale? Vuelve y ya comienza la segunda parte de la vida de Cervantes, que es una vida pues menos aventurera. El hombre está cansado, menos joven, y lo que se dedica es de una manera más o menos infructuosa a tener fortuna en las letras. En los años 80, se casa en 1584 en Esquivias con Catalina Salazar y Palacios, que es un linaje, tiene un cierto linaje en el momento. No es una mujer, no es una muerta de hambre tampoco. En los años 80 él clama, o por lo menos dice, que tiene bastante éxito, tiene suficiente éxito en el teatro y hace varias obras, pero luego llega un momento en que se pasa de moda el teatro del pobre Cervantes, ¿vale? Como no le da o no tiene suficiente como para mantenerse, tiene que simultanear este trabajo con el de, digamos, contable, ¿no? Comisario provisiones. Se dedica, tiene formación letrada, recordemos, vuelve a las letras. Vuelve a las letras porque eso ya sirve. Y se dedica a provisionar a la Armada Invencible, recorre el camino que de Madrid a Andalucía, Toledo, La Mancha. Esto aparece bastante bien descrito en su novela ejemplar Rinconete y Cortadillo. Aparecen los campos de Alcudia, en fin, otros campos manchegos, que es justo donde se encuentran Rinconete y Cortadillo, y claro, es el mismo recorrido que hace Don Quijote y Sancho Panza en la primera parte. Don Quijote y Sancho Panza pasan del lugar innominado de La Mancha, a tal cual, y acaban en Serra Morena. Más allá de Serra Morena no llegan, ¿vale? O sea, que es un recorrido que él conocía bien porque él se lo tenía que trajinar, tenía que ir buscando provisiones para distintos problemas que tuvo. En este momento, para distintas cuestiones, sobre todo del Estado, batallas, guerras y demás. En este momento esto ha salido hace muy poquito, hace 2 años, salieron unos documentos por los cuales les daba básicamente un acta notarial a una señora, una Enríquez, que es una familia de la nobleza secundaria sevillana, familia secundaria de nobleza secundaria, porque los Enríquez se remontan a la patada del San Rey, esa de decir, entiéndame. Entonces una familia secundaria, terciaria diríamos, y esta mujer, Magdalena Enríquez, pues que la monja, va a hacer negocios en nombre de Miguel de Cervantes, ¿vale? También esto ha llevado a determinadas especulaciones sobre si Cervantes estaba casado con Catalina Salazar, pero luego estaba con Magdalena Enríquez. Yo ahí lo dejo, no lo sé, realmente no sé la vida amorosa de Cervantes. En el 82 pedirá migrar a América. ¿Vale? Encontramos otra información en la que se pide que se le entregue por sus méritos letrados y sobre todo por sus méritos de armas, por haber estado en Lepanto y demás, 3 o 4 oficios. Básicamente lo que pide es un oficio alto de funcionario del Estado en la administración americana, en el nuevo Reino de Granada, la gobernación de la nueva provincia de Soconusco en Guatemala, contador de las galeras de Cartagena de Indias, en Colombia, o corregidor de la ciudad de La Paz, Entonces pide estos 4. Y no hace caso, lo va a pedir en 2 ocasiones. Tampoco atender. Bueno, ¿Cervantes estuvo en la cárcel? Sí, estuvo en la cárcel. En 1597 tenemos documentación de que estuvo en la cárcel real
de Sevilla tras la quiebra del banco donde él iba depositando la recaudación, ¿vale? Porque se dedicaba, recordamos, a ser recaudador de impuestos atrasados, en este caso. Y les comulgan, por cierto. ¿Podemos pensar que Cervantes pues, es una especie de Bárcenas de la época? Un poco difícil porque no solamente cae él, sino que cae mucha más gente y parece que el hombre pues, estaba metido en una trama que iba más allá de él. Este caballero pues, era uno más de los muchos recaudadores que había y claro, pues, en la época había casos de corrupción, porque esto es eterno, y recordemos aquí quizá los famosos comentarios que hace Sancho Panza cuando sale de la ínsula Barataria diciendo yo desnudo vine y desnudo salgo. Yo he evitado lo que hacen en las gobernaciones de quedarse con el bien de los demás, ¿no? Más o menos a eso se refería. Estuvo en la cárcel en Sevilla y la novela cervantina, el mito cervantino ha querido que ahí fuera donde él engendró a Don Quijote, que dice que está muy triste y cómo va a estar en esta suerte de cárcel y cómo no va a salir de este machucho y rellenado de ingenio un hijo tan seco como Don Quijote, lo cual es me diría nada más que un lugar como un retórico de los muchos que hay. Piensen que Fernando de Rojas dice que escribe la Celestina en 15 días, en verano. Pues hombre, pues no, 15 días no, a lo mejor un mes, quizá. 15 días no le dedicas a escribir la Celestina. Don Quijote, 500 páginas las escribes ahí en la cárcel y tal, sería un poco difícil, es un lugar común. En 1585 va a escribir su primera novela, ya digamos que desengañado de los mundos del teatro y de la poesía, se hará su primera novela de un género que empezaba a dejar de estar en boga, que era la novela pastoril. La novela pastoril es una novela de pastores idealizados. Los pastores lo son solo de hábito, ¿no? Como dice Don Miguel. Son, en realidad, esto me van a perdonar por la frivolización, pero es una especie de ola de la época, O sea, reconoce al marqués que estuvo con la señora no sé quién, que estuvo con no sé... A esto juega, ¿vale? Los líos de los pastores y las pastoras en estas novelas pastoriles tienen algo de cotidiano. No todo, pero tienen algo. Y ahí lo llamamos romanacle, que era elegante, pero es romance, una novela en clave. No sabe que este pastor es este es otro, ¿vale? Pero el pobre llega un poco tarde esta gran boga que era de los años 60. ¿Qué escribe entre 1585 y 1605? Pues va a escribir mucho, aunque parezca que no. Tenemos constancia de que varias de las novelas ejemplares, Rinconete y Cortadello, sin ir más lejos, fueron escritas antes de 1613, que se va a publicar. Tenemos constancia de que empezó a escribir el Don Quijote en varias ocasiones, de que va a intentar hacer la segunda parte de la Galatea, ¿no? De que escribirá sobre todo teatro, mucho teatro. Pero claro, por esta época el que triunfa es Lope de Vega. Lope de Vega es el gran fénix de los ingenios, el mozo de la monarquía cómica, que decía Cervantes, y ahí Cervantes, quien, si recuerdan, se educa en los preceptos del teatro de Lope de Rueda, es decir, los preceptos del teatro del XVI, ya queda un poco antiguo, ¿no? Es como si ahora nos ponen, no sé, las zarzuelas de principios del siglo XX, o la corte del faraón. Si ahora pusieran la corte del faraón como una cosa extraordinaria y novedosa, pues novedosa no va a ser. Algo así. Bueno, los últimos años, desde 1605 hasta 1616, que muere, son de una producción importante. Sobre todo desde 1613 vamos a contar con las novelas ejemplares, con las 13 novelas ejemplares, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, segunda parte, en 1615, Los trabajos y persiles y Sigismunda, en 1617, que sale ya publicado póstumamente, Las 8 comedias y 8 entremeses nunca representadas, en 1615, y El viaje del Parnaso, en 1614. Es decir, de 1613 a 1617 parece que Cervantes solo escribe, se dedica solamente a escribir. Realmente lo más probable es que tuviera muchas de las... Tengan en cuenta que en la época lo normal en cualquier novela, si cogen cualquier novela casi al azar, verán que se combina la prosa con el verso. Lo más probable es que él haya estado escribiendo versos y luego los reutilice para sus novelas. Esto era muy común.
Rojas Viñetrado hace lo mismo con el viaje entretenido, posteriormente recicla material. Normal, muy común en la época, ¿vale? Ahora, vamos a la muerte. Y para eso les voy a pedir que cojan el papelito. Muchas gracias. Esto es estas palabras, él escribe los trabajos de Persiles y Sigismunda seguramente entre 1615 y 1616 por datos que tenemos internos de la novela, porque hace referencia a cosas que ocurrieron en esta época, sin más. Y aquí él va a escribir esto casi en el lecho de muerte. No va a ser lo último que escriba, porque lo último que escribe es la dedicatoria. ¿Vale? Y la dedicatoria básicamente dice que le han dado la extremaunción. O sea, que ya está a punto de que no escribe, por cierto, claro, pues él dicta, le está dictando y él escriba que le está escribiendo a un amigo. ¿Vale? Pero vamos a leer este prólogo. Sucedió pues, lector amantísimo, que viniendo otros dos amigos y yo del famoso lugar de Esquivias, por 1000 causas famoso, una por sus ilustres linajes y otra por sus ilustrísimos vinos, sentí que a mis espaldas venía picando con gran pieza uno que al parecer traía deseo de alcanzarnos, y aún lo mostró dándonos voces que no picásemos tanto. Esperamos hoy. Y llegó sobre una borrica un estudiante pardal, porque todo venía vestido de pardo, antiparas, zapato redondo y espada con contera, balona bruñida y con trenzas iguales. Verdad es que no traía más de dos, porque se le venía a un lado la balona por momentos y él traía sumo trabajo y cuenta de enderezarla. Primero, sale de Esquivias. A ver, esto ya es la parte de la clase. Estudiantes, ¿dónde ha salido Esquivias antes? ¿Por qué es famoso Esquivias? A ver si hemos estado atentos. Por la boda de... porque su mujer, Catalina Salazar, es de Esquivias. Allí es donde estaría Cervantes, ahí es donde estaría la familia de Cervantes. Y él en sus últimas palabras, en su testamento literario, se va a acordar de sus ilustrísimos linajes, tan ilustres como que el suyo está ahí. Y de sus ilustres vinos, no olvidemos. A mí me gusta leer esto en contrapartida con una especie de denominación de origen continua que tiene el licenciado Vidriera, que es un gaudeamus maravilloso, en el cual se ponen los vinos italianos por un lado y los vinos manchegos por otro, y se acaba diciendo que los mejores son los manchegos. Porque nada, los italianos, aunque la chirinola sea muy suave, empieza en los Esquivias, y va yendo punto por punto. O sea que en estos viajes que él hacía, esto sabemos, algo podemos entrever de Cervantes, hombre. En estos viajes que él hacía por la Mancha, arriba y hacia abajo, para las provisiones y demás, algún vinito se tomó, ¿vale? Algún vinito se tomó. Estudiante pardal. ¿Qué es un estudiante pardal? A ver, un estudiante de pardal es un estudiante de pardo. El pardo, el marrón, es el color de los estudiantes de los primeros años, ¿vale? Primero y segundo llevan los estudiantes pardos. Han visto la tuna, ¿no? Bueno, la tuna es una reconstrucción contemporánea de un estudiante, los tunos, de un estudiante del siglo XVI y del siglo XVII. Bueno, los estudiantes tunos, los tunantes, ya no son bisoños, ya estos saben. Algunos llevan ahí 15, 20 años, ¿no? De una carrera. Y en la época, un poco por ahí. Bueno, iban de negro. ¿Por qué iban de negro? Porque los nobles iban de negro. Olvídense de que el negro sea solamente un color de luto, que lo es también un color es un color ostentoso. Es el color más caro de conseguir por los tejidos, ¿vale? El pardo es más barato. Primeros años, un estudiante quizá un poco más pobre, que iba con antiparas y con una balona bruñida. La balona era el cuello típico. Cervantes tenía este cuello, ¿verdad? Lo vemos en el retrato que nos dentro. Felipe IV llevaba esta golilla, que es así, básicamente con un cuello de camisa hecho hacia arriba. La balona era señal bien de estudiante, bien de holandés. Los holandeses llevaban esto, pero los estudiantes eran muy común, con trenzas. Y este estudiante, fíjense, ¿lleva bien el burro o no? Lo lleva fatal, ¿no? Que se le va cayendo la balona de un lado para otro, ¿no? Poco a poco. En fin, este estudiante va a ser un poco curioso. Llegando a nosotros, dijo: vuesas mercedes van a alcanzar algún oficio previo a la corte. ¿Qué pasa? ¿Aquí vais a ser funcionarios o qué? Pues allá está su ilustrísima de Toledo y su majestad. Ni más ni menos según la prisa con que caminan, que en verdad que a mi burra se le ha cantado el Víctor de caminante más una vez. Los que somos de Salamanca sabemos que el Víctor
se te canta cuando llegas al último año de estudios. En este caso, lo único que se le ha cantado el Víctor ha sido la burra. O sea, que este estudiante mucho no sabe. Es uno de tantos estudiosos, literatos un poco falsos, de los que pululan por las letras del siglo de oro. Sin embargo, es el cura Canon de Sigüenza. Imagínense la Universidad de Sigüenza, no sé por lo que Sigüenza, la Universidad de Sigüenza en la época. Señores, no era Alcalá, no era la Sorbona, precisamente. ¿Vale? A lo cual respondió uno de mis compañeros: ¿el Rocín del señor Miguel de Cervantes tiene la culpa de esto? Porque es algo que pasa largo, es decir, va muy deprisa. Este Rocín va, lo contrario de Rocinante, va rápido. Apenas hubo oído el estudiante el nombre de Cervantes, cuando apeándose de su cabalgadura, cayéndosele aquel cojín, fíjense qué mal acabado, y allá el portamanteo, que con toda esta autoridad caminaba, arremetió a mí y acudiendo a asirme de la mano izquierda dijo: sí, este es el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre y finalmente el regocijo de las musas. Manco sano, famoso todo, escritor alegre y el regocijo de las musas. Yo, ya te aparece un yo en Cervantes, sospechen mucho, porque siempre Cervantes busca... A ver, esto ya es una digresión. Los escritores, cuando uno lee lo suficiente, se dividen en dos tipos: los que te caen bien y los que te caen mal. Petrarca a mí me cae fatal. Fíjense qué maravilloso, que a mí me cae mal, me parece, me arde, porque el registro que tiene es siempre estar llorando. Ovidio cae bien. Ovidio es un escritor que te llega, tiene una cierta alegría de bien. A esto está jugando Cervantes, a representarse como un escritor que cae bien, un escritor cercano, dentro de la amiquitia, del contacto de la amiquitia renacentista. Esto está muy estudiado, amiquitia renacentista, es decir, de la cercanía. Era uno de los valores de los cortesanos, la cercanía, la estrechatura, la campechanía, que decíamos hoy en día. Yo, que tampoco espacio vi el grande encomio de mis alabanzas, parecióme ser descortesía no corresponder a ella. Y así, abrazándole por el cuello donde le eché a perder del todo punto la balona, es decir, la balona ya se ha caído, ese es un error donde han caído muchos aficionados ignorantes. Es un aficionado, es un fan, es un aficionado, es un señor que se ha leído las obras de Miguel de Cervantes y que le reconoce. Esto es como una estrella del rock que sale después del concierto y le reconocen las chicas. No, esto es un aficionado. Pero fíjense qué tipo de aficionados. ¿Cómo son los lectores de Cervantes? ¿Son cultos? No. Los de Góngora, tienen que ser cultísimos, porque si no, no hay quien lo entienda. Y Góngora juega a eso. Solo una inmensa minoría, que diría Juan Ramón, van a ser los que sean capaces de entenderle. Cervantes no. Lope de Vega tampoco juega. No es que no sean cultos, no se engañen. Nunca son solamente naturales. También son cultos, pero hacen por acercarse. Yo, señor, soy Cervantes, pero no el regocijo de las musas, ni ninguna de las demás baratijas que ha dicho. Vuesa merced vuelva a cobrar su burra y suba, y caminemos en buena conversación de poco que nos falta del camino. Hízolo así el comedido estudiante. El estudiante es justo lo contrario de comedido. Comedido quiere decir mesurado. Es un tipo tranquilo. No, este estudiante es un desastre. Se le cae una cosa, la otra, se acerca a Miguel de Cervantes y casi se le hace la ola. O sea, eso es una cosa que va justo en contra de las reglas de la cortesía de la época. Tuvimos algún tanto más las riendas y con paso asentado, o sea, ya por fin el pasilargo van al mismo nivel, seguimos nuestro camino, en el cual se trató de mi enfermedad. El buen estudiante me desahució al momento diciendo: esta enfermedad es de hidropesía, que no la sanará toda el agua del mar océano que dulcemente se bebiese. La hidropesía era la enfermedad de, entre otras cosas, de los alcohólicos de la época. La hidropesía era la manera del código para referirse a una persona que bebía demasiado y que todo lo que bebía no le entraba, no le curaba. Cervantes no se va a representar así. Y esto podría enlazar con aquello de los vinos, de esquí y esto. Pero Cervantes va a decir que no sufre de hidropesía. El estudiante, que no sabe mucho, lo va a indicar. Pues a merced, señor Cervantes, ponga casa al beber. Bueno, al beber, ¿no? No olvidándose de comer, que con esto sanará sin otra medicina alguna. Bueno, fíjense qué médico.
No beba mucho y coma poco. Ya ves. Vale. ¿Y para esto has estudiado? O sea, no dice nada, no, porque es un estudiante más. Eso me han dicho muchos, respondí yo. Vale. Pero yo así puedo dejar de beber a todo el beneplácito como si para solo eso hubiera nacido. Da igual, si yo no es que sea borrachín, entiéndeme. Mi vida se va acabando. Y al paso de las efemérides de mis pulsos, que a más tardar acabarán la carrera este domingo, acabaré yo la de mi vida. Me queda muy poco. Este domingo, una semana, menos de una semana. En fuerte punto ha llegado vuesa merced a conocerme, pues no me queda espacio para mostrarme agradecido de la voluntad que vuesa merced me ha mostrado. En esto llegamos a la puente de Toledo, y yo entré por ella, y él se apartó a entrar por la de Segovia. Están por estos sitios distintos. Lo que se dirá de mi suceso tendrá la fama cuidado, mis amigos gana de decilla y yo mayor gana de escucharla. Lo que puede ocurrir, la fama lo dirá. Tornéle a abrazar, volvióseme a ofrecer con los brazos, un abrazo de amigos. Picó a su burra y dejóme tan mal dispuesto como él iba caballero en su burra, a que le había dado gran ocasión a mi pluma para escribir donaires. Es decir, viene a decir, si yo, este estudiante pardal, lo pillo en otro momento, le hago un Don Quijote. Este hombre... Luego, curiosamente, en el siglo XIX, unos señores llamados... Bueno, van a hacer una novela llamada Tartarín de Tarascón, que va a retomar esto de... que es una novela muy cervantina, muy quijotesca, que va a retomar esto sobre un estudiante. ¿Vale? Pero no son todos los tiempos unos, referencia bíblica. Y aquí va cambiando la interpretación. Tiempo vendrá quizá donde, anudando este roto hilo, diga lo que aquí me falta y lo que se convenía. Adiós, gracias. Adiós, donaires. Adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida. En las últimas palabras de Cervantes, las últimas palabras literarias de Cervantes, Cervantes hace un testamento. Esta es la mezcla del Cervantes hombre y el Cervantes mito. Cervantes utiliza una de sus novelas para decirnos adiós a los aficionados lectores que seguimos leyéndole, quizá como este estudiante pardal, sin saber mucho, pero acercándonos a él, de mala manera, se la burra, se la valora, pero acercándonos a él 400 años después. A nosotros es lo que nos dice adiós. Y además nos desea lo más bonito que nos pueden desear. No vernos en la otra vida, no. Vernos contentos, vernos con hilaritas, vernos felices, habiendo acabado este valle de lágrimas para llegar junto con él a la otra vida. Es el momento en el que se mezclan el Cervantes hombre y el Cervantes mito. Y con esto yo creo que es. No sé si alguien Yo quería preguntar algo, pero no me viene a la cabeza. Y a lo mejor diríamos que podría preguntar desde que se supone escribió el Quijote y que luego pues tiene cierta recarga. Es un narre que escribió el Quijote, que luego se encuentra un manuscrito que, por supuesto, signos arábigos, alzamiados, que tiene traducido otro señor, y que Cervantes escucha y que luego escribe, etcétera, que él no va a decir cuál es el lugar de la Mancha, pero aparece de una manera u otra en la novela. Es decir, Argamasilla de Alba es el lugar donde tiene... Yo sí, a ver, por cierto, las bromas constantes que hace Cervantes con los pueblos de la Mancha, yo creo que a gente que lea un poquito profundamente el Quijote debería precisamente intentar evitar esa expedición, porque no los deja muy bien, los deja tirando a mal. O sea, Argamasilla de Alba, por ejemplo, que es
la tiene cerca de aquí, y que reclama ser ese lugar, aparece porque al final de la primera parte de Don Quijote hay unos contertulios, una tertulia literaria en la que unos poetas, unos poetastros, unos poetuchos de la época, inventados por supuesto por Cervantes, hacen poemas a Don Quijote y son pues el monicongo, o sea, entiéndame, hay bromas que están haciendo, es el monicongo, el calvarrasa, cosas de estas, que son bromas que está haciendo este hombre con Argamasilla. También lo hace con Alcudia, también lo hace con Montiel, con otros. Son pueblos que se mencionan directamente en la novela y por eso mencionan que puede ser ese puede ser el lugar. Así, con una cierta solvencia, solamente se ha presentado en los últimos años la teoría de mi amigo y colega Manuel Fernández Nieto sobre Villanueva de los Infantes, que pese a que es amigo y le admiro mucho, pues tampoco me lo creo, porque se basa, él lo explica de una manera maravillosa, pero se basa en contar los pasos del rucio de Sancho.